Lo dijo en la primera hora. 7 de la mañana con 12 minutos, amigos, tal y como lo habíamos anunciado desde el inicio de este programa. Hoy es miércoles, día de nuestro panel Cara y Cruz, en el que estaremos hablando acerca de la nueva Asamblea Nacional en este corto periodo que le queda hasta 2025. Planteábamos la interrogante, otra vez destinada a la división, nos referimos a la legislatura. Vamos a consultar este y otros temas hoy en este panel, donde nos acompañarán Melania Carrión, especialista legislativa, Vladimir Andosilla, especialista legislativo, y Paulo César Gaibor, también especialista legislativo, a quienes les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Y quisiera arrancar esta entrevista con Melania. Melania, bienvenida, muy buenos días. Antes de aterrizar en lo que será la composición de esta nueva asamblea, todavía no se conocen evidentemente los resultados definitivos de este último proceso electoral. Está pendiente esta repetición de elecciones en el exterior, con lo cual se conocerán quiénes serán los legisladores que representen a los ciudadanos en el exterior en las 3 circunscripciones electorales. Pero más allá de ello, yo quería arrancar con usted, Melania, pidiendo una primera mirada respecto de lo que nos dejó esta muerte cruzada y todo este tiempo en el cual el país no ha contado con la función legislativa como tal, con una asamblea en funciones. Melania, bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias, Belkis. Buenos días a usted, buenos días a la audiencia y a los compañeros que están en la radio. Creo que lo que nos deja un poco este proceso de muerte cruzada, llamada así, ¿no?, que es al final del día, de desinstitucionalización, un proceso en el cual se ha evidenciado una fractura democrática y evidentemente un rol que la Asamblea Nacional, por más cuestionado que sea tiene que cumplir en esa institucionalidad democrática. Entonces, mi primera apreciación es de que en efecto lo que tenemos es un proceso de quiebre democrático que tiene que recomponerse y que las fuerzas políticas deben entender también que no es un periodo más o un periodo normal como los demás periodos legislativos, sino que incluye una profunda reflexión también y responsabilidad también frente a lo que significaría este proceso de recomposición democrática. Hay que sanar heridas en esta democracia, llevamos ensayando siempre cambios, ya no es un tema de cambios de leyes necesariamente, sino sobre todo de actitud de los actores políticos, y quienes van a ir ahora a la Asamblea Nacional tienen que entender que esta etapa es una etapa de transición muy corta. Evidentemente todos los procesos se van a reducir y van a tener que priorizarse temas, comprendiendo esta particularidad. Es necesario transmitirle a la ciudadanía, y eso tiene que entenderlo la nueva Asamblea, tienen que transmitirnos esa posibilidad o esperanza de que un futuro distinto en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo es posible, de que además es posible priorizar los grandes temas de la agenda nacional sin que esto signifique en efecto lo que hemos visto, ¿no? Es decir, agendas muy de proyectos políticos, agendas de organizaciones, agendas de sectores en particular, y creo que los ecuatorianos han dado un mensaje de que queremos algo más allá de esa confrontación. Correcto, Melania, gracias por este primer aporte, esta primera impresión. Paulo César, bienvenido nuevamente, buenos días. En esta misma línea, se dijo que la Asamblea Nacional impedía la gestión del presidente de la República, que bloqueaba ciertas acciones, y con la muerte cruzada, de una u otra manera, se ofreció brindar soluciones a estos problemas inmediatos que aquejaban a nuestro país mediante estos decretos leyes. ¿Qué pasó? Buenos días. Buenos días, Belkis. Un saludo cordial a los compañeros y a la audiencia. Creo que en política la propia identidad se define con la identidad de los contrarios a veces, y que es necesario tener un antagonismo, y en un país que ha estado acostumbrado a desplazar las responsabilidades, a juzgar a cada uno por sus buenas intenciones y a los demás por sus hechos, era relativamente fácil y sencillo desplazar una responsabilidad hacia la Asamblea y tener permanentemente un antagonista. Y creo que la ciudadanía asimiló incluso ese relato y dijo: es la Asamblea la que bloquea, la que no hace nada, la que no permite que se desarrollen temas. Pero creo que quedó evidenciado a partir de la muerte cruzada un poco entendimiento de lo político, de lo público, de la necesidad de generar consensos, acuerdos, alianzas.
de determinar que no es lo mismo un gobierno que una administración, no es lo mismo un sector privado que un sector público. Hay que construir otros tiempos, hay que motivar un liderazgo y hay que tener claridad en las soluciones que se proponen al país. Ahora la Corte Constitucional fue la que tomó el papel de antagonista, ¿no? Y salen igual los comunicados diciendo que hemos tenido la buena intención de hacer, pero no nos han dejado. Y creo que es momento de trascender de esa visión. Y Melanie hablaba de la importancia de la Asamblea, y yo creo que es importante destacar algo que es doloroso para el país: haber pasado una crisis institucional de disolución de la representatividad, de no tener un foro de discusión política, y hay que decirlo con claridad. Nosotros, como analistas, como expertos legislativos, como demócratas convencidos, pensamos que la Asamblea es necesaria. La colectividad la extrañó, le hizo falta, sintió que representaban sus intereses. Al parecer no, forma parte de un vacío político muy grande, y por ello la Asamblea que viene tiene una responsabilidad enorme con el país y una deuda con el país, y hay que iniciar por ello. Se ha roto la institucionalidad y la valía de la representación democrática, el papel político de la curul. Seguimos teniendo temas importantes para el país, seguimos teniendo carencias y vacíos en liderazgo, en la justicia, en la seguridad, en la manera en la que entendemos la administración pública, y muchas personas no tienen una voz. Aquellos que la tienen a través de una curul deben asumir ese papel y construir un nuevo liderazgo que nos permita curarnos como sociedad, y que en este periodo de transición permitan un acercamiento importante entre la legitimidad institucional de la Asamblea y la ciudadanía. La ciudadanía lo que ha estado es al margen de las disputas políticas, y es necesario que quienes ejercen esta representación no pongan a la ciudadanía en medio del fuego cruzado, y que más bien la Asamblea sea aquella institución que cumple ese papel de ser la voz ciudadana en medio de las disputas políticas y en la discusión de los grandes temas nacionales que quedaron durante un tiempo en el vacío. Correcto. Vladimir Andosilla, bienvenido también nuevamente, buenos días. ¿Era realmente la anterior Asamblea la antagonista, esta suerte de enemigo del gobierno? ¿Qué pasa con los pesos y contrapesos y la importancia de que esto exista? Muy buenos días, Belkis, buenos días a mis compañeros de panel, y buenos días a todos y a todas que nos escuchan y nos ven por Sonorama. El Parlamento dibuja la correlación de fuerzas políticas que está establecida en un momento concreto. Es el antagonista sobre la base de que fue un gobierno con una muy baja aceptación que pasó a segunda vuelta. Recordemos que entre Lasso y Yacu la diferencia fue de muy pocos votos. Y este gobierno indudablemente ganó con un respaldo minoritario que se expresaba en el Parlamento. Esa correlación de fuerzas políticas que existía en el país se expresó en el Parlamento y se expresará nuevamente en el Parlamento, en el nuevo Parlamento que se eligió el 20 de agosto. Entonces, esa es la primera reflexión que necesitamos entender. O sea, el Parlamento es la expresión de la correlación de fuerzas políticas en el país. En el marco de eso, indudablemente va a haber contradicciones con el Ejecutivo, en especial cuando hay gobiernos que ganan o pasan a segunda vuelta con muy poca votación, con menos del 20% de apoyo popular que pasan en la segunda vuelta. Entonces, depende mucho de la habilidad del gobernante para poder construir las mayorías. Y depende mucho sobre la base de que se construyan esas mayorías no con base a la corrupción, a la compra de votos, sino de la construcción de agendas mínimas. No estamos pidiendo que un gobierno de derecha se convierta en izquierda o un bloque de izquierda se convierta en un bloque de derecha, no. Pero sí hay agendas mínimas que tienen que establecerse. Por ejemplo, la nueva Asamblea Nacional tiene que establecer en este año y medio temas mínimos de discusión. Y los temas mínimos van más allá de las ofertas electorales. Incluso no estuvieron en las ofertas electorales, porque parten de realidades materiales concretas. El Parlamento tendrá que resolver temas en los actuales momentos que son urgentes
en la agenda legislativa porque quedó suspendida ese debate, quedaron suspendidas votaciones, quedaron suspendidos tiempos que tienen que cumplirse. Entonces, la oferta electoral posiblemente pase a un segundo momento. En temas de fiscalización, hay temas urgentes que tienen que ser tratados. Por ejemplo, solamente por dos cosas. Estoy hablando de dos concursos sumamente importantes, concursos de frecuencias de radio y televisión y concursos de frecuencias de celulares, del concurso de la entrega de las frecuencias para la telefónica. Requieren una fiscalización porque requieren un control político, porque querramos o no, el legislador ejerce ese control político más allá del control administrativo que pueda tener Contraloría o el control penal que tenga la Fiscalía. Se requiere un control político de estos megas concursos que impactan no solo en la economía del país, sino que impacta en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, el ejercicio de la libertad de expresión, del derecho a la comunicación, de poder intercambiar opiniones. Entonces, son temas que requieren una respuesta del legislativo, un legislativo que actualmente tiene una nueva conformación. La pregunta que me parece que deberíamos hacernos, todos los ecuatorianos y ecuatorianas, es si es que la muerte cruzada es o no el mejor camino institucional para resolver las crisis políticas que se dan al interno del Estado ecuatoriano. Ese es un tema con la experiencia que hemos tenido que creo que hay que reflexionar. ¿La muerte cruzada es la salida adecuada? ¿Fue la salida adecuada desde su punto de vista? Yo creo que sí. Porque la otra salida era la gente en las calles tumbando al gobierno. La institucionalidad, el constituyente estableció una salida. O un presidente destituido por la misma asamblea en el curso de este proceso que se estaba llevando adelante. Es que esas son las vías institucionales. O sea, el tema es lo siguiente: o buscamos vías institucionales para resolver los conflictos políticos que se dan en el país, o buscamos vías no institucionales para resolver los conflictos políticos que se dan en el país. ¿Por qué? Porque el conflicto que se da en la asamblea es una expresión de lo que ocurre en las calles o en las plazas del país. O sea, no es que los políticos responden aisladamente de la correlación de fuerzas políticas que existe en la sociedad. Si la gente está exigiendo cambios de gobierno, no tiene el respaldo de ese gobierno popular, indudablemente en el Parlamento se verá lo mismo. Correcto. Melania Carrión, su criterio respecto de esto último dicho. Estimada Belkis y colegas, yo creo profundamente que es posible hacer una política de manera distinta y que, si bien es cierto, como ha señalado Vladimir, las fuerzas políticas que tenemos en la Asamblea son de alguna manera el espejo un poco de las diversidades que tenemos en la sociedad. Eso no significa que no pueda tomarse ciertas decisiones, que no pueda construirse consensos. Es más, ¿no? Lo que para algunos puede ser un serio problema, como por ejemplo el tener una diversidad de bancadas y esta fragmentación que ha caracterizado a la política ecuatoriana, en nuestro caso en particular podría convertirse, si es que así lo deciden y actúan en consecuencia los líderes políticos y los líderes de las organizaciones políticas, en una potencialidad. ¿Qué es lo que vemos en este momento? Ya decía Vladimir, hay algunos temas que tienen que evaluarse, hay algunos temas que tienen que evaluarse, hay algunos temas que tienen que concluirse. Hay temas en la agenda legislativa que creo que nos obliga a que exijamos también, en el caso de los nuevos asambleístas, a que prioricen algunos temas. Muchas veces las agendas legislativas que se han establecido en los periodos pasados han sido muy ambiciosas, demasiado ambiciosa. Se pretende resolver todo solamente definiendo etiquetas de las leyes. Entonces se dice que hay un problema en materia de seguridad, entonces enseguida decimos tenemos que cambiar lo relacionado, por ejemplo, al código, lo que se ha demandado últimamente, que es el código de la policía. O decimos que tenemos que cambiar una ley, ahora incluso escuché en la campaña hasta la recientemente aprobada ley del uso legítimo de la fuerza. Entonces, o el planteamiento también, Melania, si me permites, el planteamiento también de tratar cierta cantidad de leyes, números que quizás no son
no se pueden cumplir dentro del primer año o dentro de los 4 años del periodo como tal, números altos. Así es. Se genera una competencia cuantitativa que no se basa en lo sustancial. Entonces yo sí creo que la nueva asamblea tiene que pasar del epidermis a lo sustantivo, tiene que pasar también de lo cuantitativo a pensar más bien en la calidad legislativa, que es lo que necesita en estos momentos el Ecuador. Una asamblea que pueda dar, primero, estabilidad democrática. Necesitamos una asamblea que no empiece y no inaugure sus funciones o su gran agenda parlamentaria precisamente confrontando o precisamente generándole al nuevo presidente o la nueva presidenta, sabemos que puede ser cualquiera de las dos opciones, esta situación de tener que generar negociaciones. Ninguna de las bancadas por sí solo puede tener una mayoría, e incluso si la tuviese para pasar ciertas leyes se necesita, en caso de que hubiese un veto, una mayoría calificada. Eso significa que se tiene que conversar. En la asamblea anterior hubo excelentes manifestaciones de que es posible dialogar, de que es posible construir consensos a partir de los intereses nacionales. Y yo ahí sí quiero resaltar, por ejemplo, la Comisión de Seguridad en ese entonces, que pudo conciliar las distintas visiones en leyes que eran posiblemente muy complejas, como la misma ley del uso legítimo de la fuerza, pero que al final del día logró los consensos necesarios y procesó las distintas preocupaciones de las bancadas e incluso del Ejecutivo. Es decir, hemos visto que es posible, que es lo que se necesita ver, y qué es lo que de alguna manera quisiera en lo personal transmitir a los nuevos asambleístas. Se necesita una visión realmente de país, se necesita querer hacer patria, se necesita querer hacerlo de la manera correcta. Eso significa no llegar a inaugurar nuevamente otra etapa de diezmos, de pedidos específicos, o de pensar que la asamblea es una catapulta para otro tipo de intereses y que esta etapa simplemente lo que va a garantizar es esa catapulta. Entonces, necesitamos asambleístas que tengan claro eso, que tengan claro que hay que hacer patria, que hay que hacerlo de la manera correcta y que hay que hacerlo, Belkis, con excelencia, porque tampoco se trata de sacar leyes al apuro, porque esto es otra cosa que hemos visto en el Parlamento, que como vamos a tener poco tiempo, que no nos sorprenda que se piense que lo urgente hay que empezar a sacar a lo loco sin necesidad de pensar en la calidad legislativa. Correcto. Hay que pensar en lo prioritario. Hay leyes que ya están en camino, hay leyes que están incluso para segundo debate que son urgentes, como la ley de gestión de riesgos, por ejemplo, que ya tiene un informe para el segundo debate, que puede tener unos ajustes menores pensados en la coyuntura específica, digamos, del fenómeno del niño, con algunos temas para la transición de esta eventualidad, y que ya podría ir aprobándose. Entonces lo que necesitamos es esa responsabilidad, pensar en el talento humano, y eso los compañeros no me van a dar la razón, creo yo. Tenemos un serio problema de institucionalidad dentro de la Asamblea y eso lo hemos visto. No puede ser que la gran mayoría de servidores legislativos estén con contratos ocasionales. ¿Eso qué significa? Que no se profesionaliza tampoco al personal, mientras en otros parlamentos se están conformando tanques de pensamiento y cuentan con tanques de pensamiento que permiten hacer un proceso incluso previo de verificar la calidad de los proyectos de ley y la articulación que pueda tener con no solo las necesidades del país, sino con la norma constitucional. Correcto. Hacer control de convencionalidad. Aquí en realidad no tenemos esa fortaleza. Entonces sí se necesita pensar incluso en la institucionalidad de la Asamblea, y los nuevos legisladores y quienes estén frente al Consejo de Administración Legislativa tendrán que pensar más allá de la agenda coyuntural y tendrán que pensar en sentar las bases para esa institucionalización. Correcto, Melanie. Yo coincido en gran medida con lo que se ha dicho hasta el momento. Sin embargo, quizá para muchos puede resultar todavía un poco utópico que el país, que el Ecuador pueda contar con una asamblea con estas características, con estos acuerdos mínimos y demás. ¿Qué dice Pablo César? Pienso que es utópico en general en nuestro sistema democrático que haya una identificación entre los actores políticos y las necesidades de la sociedad. Vladimir decía, el conflicto político no se da aisladamente de la correlación de fuerzas sociales. Y yo creo que el problema de la Asamblea es todo lo contrario, que se dio aisladamente, que los políticos en la curul se encapsularon en sus propias disputas, en sus propios intereses, en su propia visión partidista. Dejaron fuera a la ciudadanía del propio diálogo político. Decir que los asambleístas van a sentarse y pensar exclusivamente en el interés nacional es utópico. Siempre lo ha sido de alguna manera, poder decir que hay una identificación clara entre el político y las necesidades ciudadanas. Pero es necesario. Es decir, si es que en algún periodo ha sido indispensable, necesario para evitar una mayor fractura institucional, democrática, para evitar que quede en cuestión la legitimidad
de nuestras instituciones es precisamente este periodo, un periodo corto, un periodo de transición que debería ser no para volver a aquellas mismas prácticas, pero de modo express, sino que debería permitir estabilizar al país para entrar ya en un periodo que permita tomar decisiones a largo plazo. El problema con el Ecuador es que siempre tenemos inconvenientes en asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Tenemos poca visión a futuro y se manifiesta incluso en la manera en la que ejercemos la democracia. Hoy ejercemos, hoy votamos, veamos quién tiene un buen ejercicio de campaña, quién salió más victorioso en redes. Veamos cómo nos va. Y sobre eso nos orientamos, veamos cómo nos va. Ajá. Y si de pronto no nos gusta, en 6 meses lo cambiamos. Sea por una salida constitucional, que no por ser una salida constitucional es una salida adecuada, creo yo. La muerte cruzada, por ejemplo... No fue la decisión adecuada desde su punto de vista. Mi visión es que quizá hasta yo diría que fue una decisión inevitable porque ambos actores forzaron los canales jurídicos hasta ese punto. Pero de ahí decir que fue una decisión conveniente para el país, yo siempre he tenido una postura en el sentido de que la muerte cruzada era un botón nuclear que existía en la Constitución con miras a que se concienticen que no debe ser utilizado nunca. Que se lo veía como lejano, de alguna manera. Debería haber sido una institución destinada a mantener a los dos poderes en orden. Esta es mi visión. No fue así y más bien lo que se hizo fue utilizarla dentro de una coyuntura política, dentro de una disputa de dos actores que en el medio dejaron fuera las necesidades de la ciudadanía. Entonces, el hecho de que sea establecido en la Constitución no creo que haya sido conveniente para el país, no creo que sea conveniente tampoco que esta ruptura institucional vuelva a darse en la nueva Asamblea. Al final, el apego al derecho, el apego a las normas técnicas, el respaldo técnico en el proceder legislativo, no es solamente algo que adorna la calidad de la labor de la Asamblea, que nos permite sacar alguna certificación internacional. Lo que no se ha entendido por parte de los actores políticos, muchos legisladores incluidos, es que el apego al derecho, la aplicación de la técnica legislativa en la labor del Parlamento es constitucional a una buena labor del Parlamento y es constitucional a la legitimidad democrática de las acciones. Esto no se ha dado y es importante además decir que las leyes no solamente existen para ser cumplidas, para otorgar un canal institucional. Existen porque están en un trasfondo de una necesidad ética, porque tienen un contenido material, porque contribuyen al bienestar de la colectividad. Y la Asamblea Nacional debería ser la primera institución que lo tenga en cuenta. Decir que no solamente tengo que hacer las leyes, no solamente tengo que sancionar el incumplimiento, sino que hay un factor ahí de la confianza de la ciudadanía en sus liderazgos y sus instituciones que está en juego. Dicho sea de paso, es lamentable, por ejemplo, que la Asamblea Nacional, teniendo esta obligación, sea la primera en vulnerar derechos, que es la situación en la que se encuentra el ex personal legislativo y que es uno de los muchos ejemplos que podríamos decir que esta dimensión ética de la ley, del cumplimiento de valores, el entender que las normas legales y constitucionales sostienen algo más importante que el funcionamiento administrativo. Al final, la Constitución, las leyes y la práctica de los actores políticos lo que sostienen es la confianza, la posibilidad de creer que entre la ciudadanía hay una adecuada convivencia, que tenemos los mismos objetivos, que tenemos las mismas reglas, que remamos hacia el mismo lado. Y eso es uno de los grandes problemas del Ecuador, porque como no se respetan los canales institucionales, legales, entonces entramos en el sálvese quien puede y cada uno busca poder sobrevivir de acuerdo a sus propios intereses. Correcto, Pablo César. Vladimir Andosilla. No hay nada más político que el hacer una ley. Porque cuando uno se construye una ley, se está construyendo mínimos de unidad, no solo jurídica, sino también ética y de objetivos sociales. Por ejemplo, una de las leyes que se tienen que tratar, así no hayan ofrecido los parlamentarios, es el veto a la ley de salud mental, que en estas semanas vetó el Ejecutivo. Al debatir ese veto, los parlamentarios van a construir unos consensos políticos sobre mínimos morales en cómo la sociedad tiene que percibir la salud mental y las garantías de las personas que tienen enfermedades mentales. Entonces, esas son las construcciones que debemos ir haciendo. Es decir, cuando discutimos las leyes, tenemos que ir construyendo esos mínimos sociales en donde los ecuatorianos nos unificamos.
Cuando discutimos, por ejemplo, el Código del Trabajo, que ha sido desde el 2005 27 veces reformado, hablamos de los mínimos en que la sociedad establece las garantías del derecho al trabajo y del acceso al trabajo que los ciudadanos tienen. Entonces, por eso es que yo establezco, no hay nada más político que el construir una ley, porque la construcción de la ley se establecen estos acuerdos políticos mínimos que la sociedad tiene. Ese es un tema que me parece que es necesario reflexionar. ¿Por qué? Porque el Parlamento que se viene es un Parlamento mucho más disperso que el anterior. Y que los bloques parlamentarios se van a constituir no necesariamente por la forma en cómo han sido elegidos. Voy a poner solo 3 cosas. El Partido Social Cristiano habla de que tiene 18 parlamentarios. Sociedad Patriótica dice que entre los 18 parlamentarios existen 2 de Sociedad Patriótica más Lucio Gutiérrez, es decir, son 3. Construye, tiene 2 fuerzas políticas en su lista, Construye Gente Buena. Un sector de Gente Buena dice que va a llegar a un acuerdo con Sociedad Patriótica. ¿Ya? Dentro de el propio alianza de Otto, del actual presidente, existen sectores de izquierda o asambleístas que se han autodefinido de centroizquierda y de izquierda, que es posible que sean parte de un bloque que se construya con Pachacutic, y claro que sí. Entonces, la propia asamblea actualmente va a ser muy fragmentada. ¿Ya? O sea, los números que vemos hoy en la elección no necesariamente van a ser los bloques como queden constituidos. Porque existen una serie de fuerzas políticas que están dentro de esas listas. Entonces, se requieren mínimos que permitan la gobernabilidad de la asamblea. Y esos mínimos van a estar establecidos, en primer lugar, en los proyectos de ley que tienen que definirse. Tenemos una reforma constitucional que tiene que entrar a debate y votación. Y ya está el informe segundo debate de la reforma constitucional sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna. Tenemos el veto sobre salud mental. Tenemos un código del trabajo que ya pasó el primer debate y comienzan a contar los tiempos para el segundo debate. ¿Ya? Y todo esto, Vladimir, si me permite, haciendo el análisis específicamente de estos acuerdos mínimos a la interna, ¿qué pasará también? Y sobre eso creo que también hay mucha expectativa de la relación legislativo-ejecutivo. Es que el Ejecutivo se vuelve un actor importante. Por ejemplo, el primer tema que tiene que discutir la nueva Asamblea es el nuevo presupuesto general del Estado. Correcto. Llegando. Y ahí va a haber una discusión fuerte, porque es un presupuesto que va a plantear el gobierno saliente y no el gobierno entrante, que posiblemente esté en contradicción de lo que proponga el nuevo gobierno. Entonces el gobierno entrante tendrá la necesidad de participar en procesos de alianza. Y es necesario, desde mi punto de vista, sea la candidata o el candidato, es necesario que se transparente la posibilidad de acuerdos mínimos. Correcto. Es 1 año y medio. No es nada descabellado que haya un gabinete de transición. No sería nada extraño que pase eso. Pero sobre la base de mínimos. Porque si es que vamos a levantar todo como más o menos el gobierno que se quiso implementar mediante decretos, leyes, toda la agenda neoliberal del país, si esa es la visión de uno de los candidatos, va a haber choques en el Parlamento. Como ya los vivimos. Por eso. Correcto. Vladimir, con esto me quedo. Quiero invitarlos a que sigan con nosotros, a ustedes, nuestros panelistas, Melania, y así también a ustedes, nuestros oyentes. Es tiempo de hacer una pausa para cumplir con nuestros auspiciantes y al volver seguiremos con este debate, con este panel alrededor de
la composición de lo que será la nueva asamblea. Sobre eso quiero profundizar aún más. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Esto es A Primera Hora. 7 de la mañana con 44 minutos, amigos. Continuamos con más de A Primera Hora y hoy miércoles en nuestro panel Cara y Cruz, hablando acerca de la nueva asamblea con nuestros invitados, Melania Carrión, Vladimir Andosilla, Paulo César Gaibor, todos ellos especialistas legislativos. Continúo este debate con Melania Carrión porque mucho se hizo énfasis en el bloque anterior respecto de que este será un parlamento más disperso que la asamblea que ya tuvimos, que habrá de igual forma fragmentación. ¿Y qué nos quiere decir esto? Pregunto yo, Melania. ¿Esto daría cuenta de que, como planteábamos en la pregunta inicial de esta entrevista, otra vez la asamblea estará destinada a la división? Belkis, yo esperaría que no. Es decir, yo sé que las fuerzas políticas van a tender a una confrontación y como ya señalaba Paulo César también, y lo había señalado también Vladimir, las fuerzas políticas en disputa de esos intereses van a tener confrontación. Se vienen algunas cosas muy importantes sobre las cuales se va a dar esa confrontación, porque tenemos que mirar incluso más allá de la Asamblea Nacional o lo de los proyectos de ley. Yo quiero discrepar un poco con Vladimir. Me parece que los proyectos de ley no son la principal manifestación de confrontación política dentro de las fuerzas de la Asamblea Nacional. Más bien tengo la ligera impresión de que los proyectos de ley sí ponen de manifiesto esa confrontación, pero más bien la confrontación se da sobre otros elementos. Por ejemplo, quién tiene mayor o menor presencia dentro de, o la influencia dentro de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la designación de autoridades, si hay o no hay un juicio político a favor o en contra de determinadas autoridades o cuerpos colegiados. Y lo que vimos en el último periodo es que precisamente las leyes, más allá de la ley tributaria, digamos que sí generó una fuerte confrontación, las leyes no generaron tanta confrontación política, fueron más bien lo relacionado con los juicios políticos, con que si se destituye o no al Consejo de la Judicatura, y creo que por ahí puede estar, porque no olvidemos de que en el Consejo de Participación Ciudadana existen algunos procesos, tienen que designarse algunas autoridades. Está pendiente, por ejemplo, la designación del Contralor, y ese no es un tema menor. Yo creo que incluso sobre la designación del Contralor se van a generar por ahí diálogos, porque aunque es otra función y no tendría nada que ver, todos sabemos de que tiene una importante digamos, influencia en lo que pasa dentro de la Asamblea. Y son más bien ese espacio de disputa de otros intereses en otras instituciones lo que puede generar mayor confrontación. ¿Por qué digo que aunque esta es una realidad, yo esperaría que no lo sea tanto en este momento? La Asamblea tiene una composición más o menos similar al periodo anterior, es decir, no es que esté tampoco mucho más fragmentada que en el periodo anterior. Tenemos bloques legislativos, de hecho posiblemente tengamos no los 5 bloques, sino solamente 4 bloques legislativos. Habrá que ver si Actuemos logra sumar las voluntades necesarias para convertirse en una bancada legislativa, más bien, porque se llegó a una diferenciación entre bloque y bancada. Más bien tendríamos como unas 4 y en el, digamos, en el peor de los casos unas 5 bancadas, que fue lo que hemos tenido en los últimos periodos. Entonces, yo no creo que tampoco sea mucho más fragmentado, ¿no? Un poquito, tal vez unos movimientos locales que lograron una curul, pero la vez pasada tuvimos 13, 15 más o menos independientes, ahora vamos a tener algo similar, tal vez incluso un poco menos, porque muchos corrieron en alianza. Entonces, lo que yo sí creo que debería esperarse es que la nueva Asamblea entienda el periodo. Va a tener muy poquísimo tiempo, va a tener, como ya se ha dicho, 1 año, 6 meses, es poco tiempo. La agenda parlamentaria tiene 6 meses para presentarse. Me parece que van a tener que llegar a acuerdos más bien para la designación de autoridades. Creo que ahí va a estar la principal, digamos, parteaguas respecto a la posición de las distintas fuerzas políticas, y me temo que lo que puede transversalizar la posición y la confrontación más bien es, lamentablemente, esta relación correísmo versus anticorreísmo,
que digo lamentable porque aunque es una realidad, no es lo que queremos los ecuatorianos. Queremos pasar la página, queremos superarlo, pero me parece que incluso en las coaliciones que se den para la designación de autoridades de la Asamblea va a determinarse muchísimo varios aspectos. Primero, si se está o no a favor de cierta posición mayoritaria en la Asamblea Nacional, que sabemos que es la primera minoría, la Revolución Ciudadana, y evidentemente ahí va a haber algunos forcejeos, van a haber actores que de pronto ya leyeron lo que pasó la vez pasada, digamos en el periodo anterior, en donde no precisamente esa cercanía resultó muy positiva luego para la fuerza política como organización política ya en términos electorales. Vimos que quienes se acercaron no resultaron precisamente premiados, entonces posiblemente haya ese cálculo de una parte. Segundo, que quienes lleguen van a estar pensando en el 2025, nos guste o no nos guste, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, van a estar pensando en el 2025. Y esa es una gran ausencia incluso de los planes del gobierno. Belkis, si uno ve los planes de gobierno de los dos candidatos que van a ir a la segunda vuelta, ninguno está considerando el análisis respecto a lo que se va a hacer con la Asamblea Nacional. Eso me ha llamado a mí profundamente la atención. Siendo un tema crucial para la gobernabilidad, siendo un tema crucial para la puesta en marcha de cualquier proyecto o agenda, al final del día lo que vemos es de que no se ha hecho ese análisis al detalle. Nadie está planteando cómo va a mejorar la relación con la Asamblea Nacional en sus planes de gobierno. Esperemos que ahora en esta segunda vuelta haya esa lectura y entiendo yo ya se empiecen a generar esos mínimos acuerdos. Correcto. Y también que se puede escuchar a la ciudadanía. La ciudadanía está pidiendo cambios de forma de hacer la política. Pensaría yo que haya... Como pedía también cambio de actores al interior del Parlamento, y esto es precisamente lo que se cuestiona, ¿no? Que no lo vemos en esta nueva Asamblea, o no lo veríamos. Vemos nuevas caras, yo estoy viendo nuevos rostros, hay algunos que sí, en efecto ya los conocemos, sean repetidos, digamos, cromos repetidos que le llaman, pero yo creo que también es un reconocimiento a la labor que han realizado, a lo que han sido, digamos, de alguna manera han empatizado con las causas de la ciudadanía, y eso no se puede satanizar. Correcto. No se puede satanizar a quien ha sido de alguna manera premiado por el voto, porque algo debió haber hecho que le significó al ciudadano ese voto de confianza. Correcto, Melania. Entonces, yo creería que sí hay condiciones como para que puedan existir esos mínimos acuerdos. Me temo que va a estar marcado por este correísmo, anticorreísmo, la cercanía o no con la primera minoría. Y bueno, ahí veremos qué pasa ya luego ese primer día de instalación de la Asamblea, que siempre es uno de los momentos, y van a coincidir los compañeros conmigo, es uno de los momentos más emocionantes dentro del seguimiento a lo que se hace en la Asamblea, esa primera sesión. Con la designación de las autoridades. Ajá. Correcto, Melania. Paulo César, respecto a la composición, y en cuanto a números, digamos, esta Asamblea en efecto sería de alguna forma similar a la anterior, pero también vemos la irrupción de estas nuevas fuerzas políticas, y ahí yo consulto cómo se vislumbra el accionar de estas nuevas fuerzas. Bueno, consolidar con nuevas fuerzas políticas llama un poco la atención porque no tenemos bloques propiamente consolidados, o nos plantea también la interrogante si es que estamos decidiendo por coyunturas o por visiones. Hay visiones programáticas, visiones políticas que aglutinen a los actores, que puedan evitar factores como el transfugismo en las decisiones políticas de la Asamblea Nacional. Hemos votado en el Ecuador por el relato presidencial que ha arrastrado determinadas candidaturas, o votamos nosotros como ecuatorianos tendientes a una visión ideológica, tendientes a una manera de ver el futuro del país y cuáles son los mejores mecanismos para solucionarlo. Yo creo que no, y eso nos deja también en la necesidad de configurar un tablero legislativo que pueda delimitar en los dos escenarios que tenemos. Vamos a tener un oficialismo y vamos a tener una oposición que va a ser un factor determinante para cualquiera de los dos candidatos que ahora postulan, ¿no? Entonces, ese oficialismo y esa oposición va a dirigirse por factores programáticos o por factores pragmáticos o por factores de negociación. Pero yo creo que es importante no repetir los errores de la anterior asamblea, y uno de ellos fue precisamente no guiar la actuación de los parlamentarios en una visión programática, en una visión de largo plazo para el país. Este es un periodo de transición, pero abrirá el camino hacia una decisión que el país debe tomar para un periodo mucho más largo y que requerirá cambios y transformaciones. Pero en este periodo, la actuación de la Asamblea, el desafío, ¿cuál es? Ir más allá del interés personal, de la visión partidista, del aspecto de negociación. Yo pienso que no soy tan optimista respecto a esto. Aún no se han sentado las curules.
No se han sentado aún las curules y ya hay disputas internas, ¿no es cierto? Y es un error de la anterior Asamblea Nacional, el hecho de no haber claudicado en esos puntos y organizarnos en función de visiones más grandes. Votamos siempre por la coyuntura, votamos siempre por quien me permite tener una visión, y esto es un error para los legisladores, ojo, en el anterior periodo, el haber llegado con el respaldo de una importante votación presidencial, un poco les permitió decir que son los actores más relevantes políticamente en un determinado momento y empezar esa disputa. La elección subsiguiente, que fue esta, determinó que eso es muy coyuntural. Ese es un aspecto que puede tener una votación importante en un periodo y la votación siguiente diferir y perder completamente los espacios. Esto nos lleva a que el legislador considere que si bien llega con un respaldo importante de una visión de arrastre presidencial, ya son sus actuaciones dentro de la curul la que determinarán si es que cumple o no con legitimidad la visión que el pueblo le ha encomendado. Y en esto también, una vez más, tenemos como ecuatorianos que asumir una corresponsabilidad con nuestro voto, con nuestra decisión. Este es un periodo de transición que exige una mayor vigilancia por parte de la ciudadanía, un mayor compromiso por parte de la ciudadanía, el abrir foros de discusión que permitan ir monitoreando la actuación de la Asamblea Nacional. Debemos pasar no solamente de la fase de queja de las personas a quienes nosotros hemos puesto en la curul, a una etapa de compromiso ciudadano y de participación que nos permita estar permanentemente en un periodo corto, además monitoreando que sea una actuación ética, apegada a derecho y comprometida con los intereses del país. ¿Qué llevaría a la ciudadanía a qué? Esta corresponsabilidad de la que habla y este monitoreo permanente de la gestión del Parlamento, ¿qué permitiría al ciudadano en concreto? Creo que es necesario que como ecuatorianos cambiemos nuestra visión. Insisto, somos una sociedad que tiende mucho a desplazar sus responsabilidades. Me quejo de la Asamblea Nacional, siendo yo quien como ciudadano he determinado a quienes van a hacer las curules y no tengo un compromiso con el futuro. Es decir, sacamos el carnet de votación y ahí queda el compromiso democrático. El llamado, y esto se puede hacer desde los foros ciudadanos, desde los medios de comunicación, desde la labor técnica de los especialistas legislativos, desde la academia, es a contribuir con la necesidad de una mejor asamblea, de una mejor legislación y de un mejor control político. Eso no puede concebirse ahora, al menos, como una exclusiva responsabilidad de los legisladores. Es potestad de los legisladores. Pero si todos los ciudadanos no intervenimos en política, comprometidos a cambiar los esquemas y los valores con los que nos hemos venido desarrollando hasta el momento, pues la crisis institucional y democrática se ahondará. Tener memoria de alguna manera. Tener memoria histórica y compromiso con el futuro es un llamado a la ciudadanía. Es decir, los legisladores son nuestros representantes, pero ahora ya no deberían tener una carta en blanco. Es necesario siempre el ojo vigilante de la ciudadanía. Vladimir Andosilla. Hay algunos factores que necesitamos analizar y que todavía nos determinan que no está muy claro el panorama político. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar cuándo se van a proclamar los resultados? Porque recordemos que luego de proclamados los resultados se tienen 15 días para que se constituya. Está pendiente la votación de los asambleístas del exterior. Con lo cual no se podrán proclamar resultados definitivos. Y está pendiente los asambleístas nacionales. Entonces, esto es la primera inquietud que hay que tener, porque esas elecciones indudablemente van a estar influidas por los hechos que ocurran en la segunda vuelta. El segundo elemento que es indudable es de que, dependiendo de los resultados de la segunda vuelta, muchos de los bloques van a mantenerse como llegaron o van a dividirse. Porque, por ejemplo, uno de los finalistas es auspiciado por 2 listas y tiene asambleístas que representan a ambas listas. Habrá que ver qué es lo que ocurre si es que ganan o no las elecciones, si se mantiene o no esa alianza. Una buena parte de los candidatos en este periodo fueron por alianzas. ¿Se mantendrán esas alianzas en el bloque? ¿En el Parlamento? ¿No se mantendrán? Sí, es posible, como dice Melania, es posible que haya 4 o 5 bloques, bancadas para que puedan ser elegidos en el CAL. Sí, eso es posible. Es posible que eso ocurra, pero en los hechos, luego de eso, ya en la labor política cotidiana, va a expresarse esa fragmentación que se da. Si no recordemos, el bloque de Pachacutic en la práctica tenía 3
vertientes, 2 vertientes, 3 vertientes, dependiendo de los temas que se estén tratando, dependiendo de lo que se esté discutiendo, sea en fiscalización o sea en temas legislativos. Entonces, yo creo que mucho va a depender de los factores que todavía están por desarrollarse. Yo sostengo, va a ser muy fragmentada la Asamblea. Yo creo que va a haber mucha fragmentación por estas alianzas con las cuales llegaron muchos de los sectores. O sea, si vemos nosotros el estado con la que llegó el candidato Otto, que fue respaldado, hay parlamentarios que son de Avanza, otros que son de Suma, pero hay otros que ni son de Avanza ni son de Suma. O sea, y que van a actuar también de acuerdo a sus visiones y a sus perspectivas. Entonces ese me parece que es un elemento que hay que darle seguimiento a cómo va a incidir la segunda vuelta en la conformación del Parlamento y cómo va a terminar definiéndose esos bloques y cómo van definiéndose las fuerzas políticas en cada uno de los temas. Y lo segundo tiene que ver también con los temas que tratemos. ¿Por qué? Porque hay, por lo menos en carpeta, ya antes de que se posesionen, ya sabemos algunos juicios políticos de algunas autoridades que van a ir o van a ser presentadas de ipso facto. O sea, sin contar que también está latente esta discusión de si se reactiva o no la sesión del Pleno en la que se buscaba la elección del presidente de la República. A mí me parece que ciertos asambleístas que plantean eso lo hacen por tener un poco de autoridad política. Por un hecho, o sea, sí, jurídicamente se podría señalar que no está suspendida la sesión y que podría retomarse el debate y todo eso, sí. O sea, pero ¿es conveniente o no? Es la pregunta. Es que no solamente que no es, si es que es conveniente o no, el tema es que hay un principio, el de inmediación. Entonces, el tema es, sí, pueden continuar el debate, pueden hasta censurarlo, pero de seguro que se va a venir un proceso internacional porque se rompió el principio de inmediación, porque no son los mismos parlamentarios con los cuales se practicó la prueba y los alegatos de defensa. Entonces, yo personalmente creo que muchos de esos criterios están para conseguir alguna que otra entrevista en los medios de comunicación. Yo creo que eso no va a cursar. Me parece que hay temas mucho más importantes. O sea, el juicio político de la fiscal es mucho más importante que el querer enjuiciarle o no al presidente de la República en las 2 o 3 semanas que le faltarían para terminar su periodo. El juicio político al CNE tiene una importancia y tiene una velocidad que darse, porque tiene que ser antes de que se convoque al nuevo proceso electoral. Es decir, tienen 3-4 meses para poder realizar ese juicio político, que de seguro se va a venir. Y se va a venir por hechos, y se van a venir posiblemente otros juicios políticos por hechos como los que establecía Melania. Porque bajo esos criterios van a forzar que muchas de las designaciones que están pendientes se desarrollen de acuerdo a los intereses de las fuerzas políticas. Entonces, es posible que algún sector de las fuerzas políticas esté interesado por acelerar la elección de los vocales del Consejo Nacional Electoral, o de empujar y acelerar la elección del Contralor, por decir algunos temas. Entonces, existen varios temas que están pendientes, tanto en la agenda legislativa como en la agenda de fiscalización, que va a ir determinándose cómo se van a ir construyendo esas mayorías en el Parlamento. Correcto. Y con esto me quedo, Vladimir. Gracias a ustedes por habernos acompañado hoy. Sin duda alguna nos quedan muchísimos temas todavía que abordar alrededor de la expectativa que genera esta nueva asamblea en este corto periodo que tendrá para estar en funciones. Gracias, Vladimir Andosilla, gracias a Paulo César Gaibor y también gracias a Melania Carrión, quien se ha conectado con nosotros vía telemática para participar en este espacio, en este panel acerca de la nueva asamblea. Amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos vamos a una pausa y al regresar continuamos con más entrevistas aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.